Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañan, qué gusto saludar a Karen Rivera, a Rafael García Villegas, también hola Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y tenemos muchas cosas, vamos a platicar, por ejemplo, Rafa, de una colaboración inédita. Así es, viene José Luis Martínez al estudio para hablar del romance entre Leonora Carrington y Renato Leduc, pero también es viernes de música con Juan Arturo Brennan. Efectivamente, Rodrigo Macías va a estar aquí para platicarnos acerca de su presencia en la Orquesta Sinfónica del Estado de México. ¿Qué le dejó? ¿Cuál fue lo mejor, lo más rescatable de esta experiencia? Y tenemos también uno de los grandes misterios, Karen, del universo. Sí, así es. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Muy buenas noches. Vamos a platicar con Julieta Fierro sobre los agujeros negros. ¿Qué son? ¿Cuál es su papel en el cosmos? ¿Cómo se forman? Más adelante se los vamos a platicar. Y a propósito de esta sección, nos dejamos con lo siguiente. Por ejemplo, cuando chocan dos hoyos negros, Einstein dijo se va a distorsionar el espacio-tiempo y se van a producir ondas gravitacionales. Y luego hay unos mini hoyos negros virtuales, que son los que se producen en el CERN y en nuestra atmósfera. Parte de los misterios del universo, lo que no es un misterio en lo absoluto, Laura, amigos, es el éxito que ha tenido cada mes, los miércoles, un miércoles de cada mes, las noches de los museos. Pero ¿por qué celebrarlo solo una noche del mes? Mejor lo hacemos un mes completo, ¿no? Ah, ¿por qué no? Justamente de esto va la siguiente nota, la primera nota que les presentamos. Más de 150 recintos culturales de la Ciudad de México unen sus esfuerzos para hacer de mayo el mes de los museos. La Ciudad de México, que durante mayo se convierte en la capital cultural de América Latina, es la única en el mundo que durante este mes festeja sus museos. La celebración tiene su origen en el Día Internacional de los Museos. Esta celebración ocurrió por primera vez en el año de 1977 por iniciativa de la Asamblea General del Consejo Internacional de Museos. Poco a poco se fueron sumando distintas ciudades, distintas regiones, países, en fin, de tal manera que la celebración abarca en la actualidad a cerca de 40,000 museos alrededor del mundo. Por segunda ocasión se celebra en la capital del país Mayo, mes de los museos, del 12 al 31, que incluye 2 noches de museos, una especial el jueves 18 de mayo y la tradicional el miércoles 30 de mayo, 3 semanas en las que museos públicos y privados, grandes y chicos, ofrecen una vasta oferta cultural. Aquí en el MIDE, tienen que participar en una trivia si quieren venir, en una trivia que saldrá en nuestras redes sociales. Vamos a tener un concierto de rock acústico para jóvenes y bueno, pues tienen que seguir nuestras cuentas. Y los fines de semana tenemos unas rutas de transporte con el Turibús. Ese medio pues nos ha ayudado todos estos años, desde el año 2013, desde que iniciamos el proyecto, y la verdad han sido muy generosos en disponer diferentes unidades para que hagan recorridos entre los principales museos de la ciudad. En esta edición, que tiene como temática Museos en Conexión Contigo, participan más de 150 museos y recintos culturales, por lo que habrá una gran cantidad de actividades. Todas las hemos juntado en una sola página, que se llama diadelosmuseos.com. Si la buscan en internet, ahí podrán consultar todas las actividades y toda la oferta pues, que tenemos. Aparte de eso, si tú vienes del interior de la República o de otro país, puedes reservar un cuarto de hotel con una tarifa preferencial gracias a la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. Y por otro lado también, pues hay promociones en restaurantes, en fin, creo que pueden hacer muchísimas cosas durante todo este mes que estamos festejando los museos. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera,
Noticias 22. Una gran propuesta, y ya que estamos recorriendo estos recintos culturales, les platicamos que por primera vez en México se presenta el trabajo de Simon Ghosh, un artista preocupado por el mundo laboral contemporáneo y las luchas sindicales y radicales que han sucedido en su natal África y que él ha capturado a través de su lente. Exteresa Arte Actual presenta Al final del trabajo, exposición del artista sudafricano Simon Ghosh, que ahonda en las tensiones de la obligación laboral y la función simbólica del empleo. El trabajo de Simon tiene que ver mucho con cine, con documental y con film. La exposición es de 6 piezas, algunas de ellas son instalación y una parte tiene que ver con el espacio. Y la otra parte justamente tiene que ver con la configuración histórica y la parte material del trabajo. En una sala se encuentra el proyecto Red, que se constituye de varias obras, como es el filme Red de 81 minutos de duración. La pieza examina las relaciones de trabajo en la planta de Mercedes-Benz en East London, Sudáfrica, en 1990. En el video se recuerda 2 eventos: la construcción de un Mercedes-Benz de color rojo para Nelson Mandela y una huelga que cerró la planta durante 9 meses. Esta es una parrilla del mismo modelo de este coche, de este modelo del auto que se le regaló a Mandela. Exacto, el logotipo. Y justamente lo que pretendemos es pensar cómo el objeto material guarda todas estas fuerzas de producción. Es decir, en este relato y en este film que es Red, está la historia de todos estos trabajadores, pero justamente lo importante parece ser también cómo estos objetos encarnan todo este trabajo, ¿no? Esto es una crítica estética material que parte de muchos de los planteamientos de Marx. En el recorrido por la muestra se encuentra el pensamiento del artista, quien expone que generalmente se cree que el trabajo duro es algo intrínsecamente bueno que hace a las personas mejores, pero dice, la idea no es tan natural como suele parecer. De hecho, la exposición también al principio empieza con un gran mural con las 3 palabras en inglés, ¿no? Porque Simon produce en inglés, ¿no? Work, sleep and what we will, ¿no? O sea, como la parte del ocio. Entonces, este es uno de los ejes en los cuales empieza a trabajar el artista para ver cómo todo esto va decayendo, todo esto se está como deconstruyendo de alguna manera. Y es un poco la pieza que vemos al final, que se dice, esa es After the Work Stop, el posterior Before the Work Stop. Estas after que justamente hablan lo que decías tú, después de que el trabajo acabe, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa en los 2 momentos? ¿Qué pasa con este trabajo que entendemos en la sociedad capitalista que está pasando? ¿Y qué pasa también físicamente cuando yo dejo de trabajar mis 8 horas? La muestra, que reflexiona sobre las tensiones del trabajo en el mundo contemporáneo, planteando un diálogo entre historia y objeto, estará abierta al público hasta el 1 de junio de 2018 en el Exteresa Arte Actual, ubicado en la calle Licenciado Verdad número 8, con un horario de lunes a domingo de 10 a 18 horas. La entrada es libre. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Y fíjense que casi 2 décadas después de que se presentó, regresa a los escenarios nacionales una de las obras más importantes de Tennessee Williams, El Zoológico de Cristal, que nos abre una ventana al universo de lo humano, por lo menos un fragmento de este. Voy a llevarlos a un callejón en el sur de Estados Unidos, en San Luis, Missouri, 1937. El Zoológico de Cristal, obra clave de la dramaturgia contemporánea y del realismo norteamericano, uno de los textos más complejos y logrados de Tennessee Williams, después de larga ausencia, vuelve a escenarios capitalinos, dirigida por Diego del Río. Ahora resulta que Dios nuestro Señor renta las bancas en la iglesia. Es muy sutil el material, tiene muchas capas de poesía, tiene también muchos simbolismos. Creo que lo padre de Tennessee Williams es que todos los personajes son tridimensionales y no hay uno bueno, uno malo, uno que tenga razón, uno que no tenga razón. Todos tienen razón desde su lugar en el mundo. Por tu culpa, como deprisa estás encima de mí en cada bocado, me da asco. Plática de glándulas, salivales, masticación, que te levantes de la mesa. Una historia sobre la fragilidad emocional. El Zoológico de Cristal es la obra más autobiográfica de Tennessee Williams. En esta obra particular, El Zoológico de Cristal, creo que lo humano es lo más importante, las relaciones humanas, la familia, el núcleo de la familia, la preocupación de una madre frente a la discapacidad de una hija, el artista joven de 22 años
tratando de encontrar su lugar en el mundo y que no lo puede tener en este espacio claustrofóbico, castrante también, con responsabilidades que no le tocan. Demasiado delicada como para moverse fuera de su premisa. Incomparable por su profundidad, su honestidad y su teatralidad, Tennessee Williams es calificado como poeta del teatro por Del Río, quien también realizó la traducción con la colaboración de Paula Celaya. Me parecía un despropósito hacer una tropicalización o una adaptación, porque creo que si bien la identificación sucede más allá del contexto social e histórico, sí tiene un peso muy contundente frente a la realidad política y social que estos personajes están enfrentando. 1937, la Gran Depresión Económica de Estados Unidos, un momento muy peculiar de la clase media, que sí hay unos paralelismos brutales con la sociedad mexicana, pero me parecía a mí, a Paula y a todo el equipo que había que respetar el lugar y el tiempo que Tennessee Williams estaba planteando. La fragilidad que plantea como símbolo a través del zoológico de cristal, de alguna manera, habla de la vida emocional de todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los actores que dan vida a este proyecto son Blanca Guerra, Adriana Llabrés, Pedro de Tavira Egurrola y David Gaitán, quien alterna funciones con Mariano Palacios. El diseño de escenografía es de Jorge Ballina, el de iluminación de Víctor Zapatero y Gerildi Bosch, el de vestuario. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. No, bueno, se agarraron a balazos ahí en el piso. No, cualquier semejanza con la vida real es mera coincidencia. Y el recuerdo de una misteriosa mujer ataviada con velo negro inspiró el nuevo espectáculo de la compañía Viva Flamenco. Leticia Cosío, fundadora y directora de la compañía Viva Flamenco, evoca la génesis de la pieza Mujeres Moras, espectáculo que tendrá una corta temporada. Ella recuerda una tarde de domingo en Nueva York, donde se topó con la mujer que le inspiró este montaje. Y de momento siento como por acá llega una limusina negra. Se abre una puerta y lo primero que veo es cómo sale la pierna de una mujer con un zapato divino, unas medias increíbles, una falda corta, todo así en milésimas de segundo. Y cuando se levanta, que le baja un velo negro. Me quedé. Ella siguió con su bolsa, toda muy elegante, se fue caminando. Y yo me quedé, Dios mío, si esa mujer hizo esas, tenía esas vestimentas porque ella quiere proyectar algo, porque ella quiere hacer algo, porque ella lo pensaba, se siente así o lo que sea. Para mí fue algo muy, muy fuerte. Y me quedé con esa idea durante todos estos años. Pasa los momentos, todo, y me encuentro con el flamenco. Empiezo ya mi carrera de flamenco, que ya son 14 años de actividad ininterrumpida, la compañía Viva Flamenco, por cierto. Y fue hace unos años en que recordé esa experiencia y la quise entonces ahora sí recrear o llevar a escena, y este lenguaje del flamenco es el que mejor se presta o con el que yo me siento muy cómoda para poderlo expresar y hacer. Y así fue como nació. Compuesto por diferentes cuadros, Mujeres Moras es un espectáculo muy dinámico donde participan 12 artistas en escena entre músicos y bailarines. Viva Flamenco presenta su programa Mujeres Moras el 15, 16, 22 y 23 de mayo, que son martes y miércoles, en el Teatro de la Danza, que está dentro del Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. A las 20 horas son las funciones, las 4 funciones. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, los espectáculos de esta compañía Viva Flamenco. Antes de irnos a la pausa, les comento que el próximo lunes 14 de mayo, llega la multipremier rumbo al Ariel en la Cineteca Nacional. Realmente es una gran oportunidad. Se van a proyectar las 5 cintas nominadas en la categoría de Mejor Película, que son Batallas Íntimas, La Libertad del Diablo, La Región Salvaje, Sueño en Otro Idioma y Tiempo Compartido. Los boletos ya se pueden adquirir en las taquillas de la Cineteca Nacional.
Qué oportunidad tan interesante para poder ver a estas cintas y estar preparados para la entrega de estos premios. Y bueno, vamos a la pausa, regresamos con José Luis Martínez, quien está aquí con Rafael García Villegas. Van a platicar sobre la única colaboración que hubo entre Renato Leduc y Leonora Carrington. Pues ya lo mencionaba Laura antes de la pausa, la única colaboración, por lo menos en materia editorial, que tuvieron Leonora Carrington y Renato Leduc se traduce en 15 fabulillas de animales, niños y espantos, que fue publicado por primera vez en 1957, y es una historia fascinante, y aquí tenemos al responsable de esta reedición, y además con una historia que es fascinante, porque además si yo les dijera que convergen Pancho Villa, Hitler, Picasso, los Guggenheim, en esta historia, no me lo creen, y la manera de narrarlo es única. Muchas gracias, José Luis Martínez, por estar con nosotros, y gracias por rescatar esta historia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por supuesto, y desde luego que es un privilegio haber podido editar este libro en vaso roto. Antes de entrar a las 15 fabulillas, que es el pretexto que nos trae esta noche, hablar de lo que sucede en París y que precisamente va hilando la historia de estos dos personajes. Una mujer que estuvo recluida y que parecía que se iba a quedar encerrada en su locura en Europa, y de repente se vuelve a enamorar, y esa figura de su amor es Renato Leduc, y me refiero a Leonora Carrington. Sí, desde luego, ella se enamora perdidamente de Max Ernst, lo conoce en Londres. Cuando tiene 20 años y 4 meses viaja a París a reunirse con él, pero la guerra los separa. Cuando a él se lo llevan por segunda vez a un campo de internamiento en Francia, ella literalmente enloquece. Con una amiga viaja a España. En Madrid sus delirios son más que evidentes y la recluyen en un sanatorio para enfermos mentales en Santander, de donde posteriormente ahí sufre el precursor del electroshock, que era inyecciones de cardiazol, donde un primo logra sacarla y llevarla a Madrid de regreso, para que de ahí su padre la envíe a Lisboa y después a un sanatorio de enfermos mentales en Sudáfrica. Leonora había conocido a Leduc muy superficialmente en París, pero se lo encuentra en Madrid. Todos son azares, todas son casualidades. Se lo encuentra en Madrid y le dice, ¿a dónde va? Y él le dice, voy a Lisboa. Sabía que él trabajaba de alguna manera en la diplomacia mexicana, aunque no era propiamente un diplomático. Y le dice, le cuenta su historia y le dice que ella quiere ir a América. Entonces él promete ayudarla. Llega Renato a Lisboa primero, después llega Leonora, se la llevan a Estoril, pero es invierno, hace frío y sus manos se pueden maltratar. Entonces pide que la lleven a Lisboa a comprarse unos guantes. Va con una vigilante, de cara avinagrada, escribe ella, y cuando ve un café enorme, finge un dolor de estómago tremendo, la dejan ir al baño, pero ella aprovecha para salir por otra puerta que ya había visto, pasa inesperadamente como de película un taxi, se sube a él y llega a la embajada mexicana a buscar a Renato, que no está. Lo espera y ahí comienza una relación que culmina después en un viaje, en su matrimonio, en un viaje a Nueva York y después un viaje a México. Y en el transcurso de este trayecto, ella comienza a olvidar a Max Ernst y a enamorarse profundamente de Renato Leduc. Bueno, no quiero quemar más ni spoilear el libro. Es fascinante cómo nos va relatando esta historia, porque en efecto dices que la memoria es veleidosa y ni siquiera ellos pueden relatar de manera precisa cómo fue ese primer encuentro, donde seguro estaba involucrado Pablo Picasso. Pero dejemos eso a un lado, porque también esa pasión, ese laboratorio surrealista que alguna vez estuvo en Europa, se traslada con ellos de la mano primero a Nueva York y luego a México, y se ve también en unas cartas desesperada, Leonora llamando a Renato Leduc, cartas que tenemos también fotocopia en este libro. Sí, desde luego, son escritas, una en Nueva York, mecanuscrita, donde como Renato salía muy temprano y regresaba muy noche de trabajar, ella
se aburría, a veces paseaba con Max Ernst, tenía a los surrealistas, pero siempre lo estaba esperando. Escribe un cuento que se llama así, La espera o Esperando, de acuerdo a la traducción a la que se tenga acceso, y le escribe una carta desesperada donde le dice: tengo ganas de que llegues, tengo ganas de abrazarte, de lamerte, tengo ganas de ti, Renato. Y bueno, si eso no es amor y pasión, quién sabe qué cosa sea, ¿no? Pero no es la única. La segunda carta no está fechada, la primera sí está fechada en Nueva York, pero la segunda no está fechada. Sin embargo, por todas las circunstancias, yo sospecho que fue escrita en la Ciudad de México y así lo consigno. No hay la certeza, pero ella ya tiene cierto cansancio de estar sola y tiene el dilema de que algunos de los amigos de Renato le decían a ella que estorbaba en la vida de Renato. Y ella dice: ¿qué debo hacer? ¿Dejarte ahora que te amo y que me amas? Y termina con unas interrogaciones: sí, no, sí, no. Era una mujer absolutamente intensa, Leonora Carrington. Apasionada, y de alguna manera también Renato era intenso, fue revolucionario, fue diplomático, fue un artista, fue un periodista. De repente el azar juega mucho en esta historia. Y dime, tenemos un par de minutitos, vale la pena reparar en el gran trabajo de investigación que hiciste, porque también la familia, tanto de Leonora como de Renato, están involucrados en ese encuentro en París, para después rescatar, ya lo decíamos, la única colaboración que tuvieron ellos como pareja, aunque se siguieron frecuentando como amigos después del divorcio. Siempre fueron amigos, y en 1957 colaboran por primera y única vez en 15 fabulillas, dibujos de Leonora, poemas de Renato, una edición numerada de 300 ejemplares publicada por la editorial Estilo, que nunca se volvió a reeditar. Se conocen los poemas de Renato, sin embargo, creo que las viñetas de Leonora y la conversación, el diálogo que existe entre ellos en este trabajo es totalmente inédito. Vale la pena revisarlo, y la vigencia de los textos de Renato, el doble sentido, porque cuando él empezó a escribir, inclusive hasta de vulgar lo señalaban, y esto también tiene una vigencia, insisto, enorme y una connotación doble muy atractiva. ¿Cuándo se presenta? El libro se presenta mañana sábado en el Museo de Arte Moderno, ahí en Chapultepec. Lo presentan Alberto Ruiz Sánchez, Adriana Malvido y Patricia Leduc. Habrá una lectura de las cartas de Leonora por parte de la actriz Patricia Yáñez y de poemas de Renato que hará Mauricio Carrera, con Silvia Navarrete como moderadora. Y nos aseguró su presencia, esperemos que esté ahí Elena Poniatowska, que hace la gran novela sobre Leonora que lleva ese mismo título. Pues celebramos esta gran investigación que has hecho, José Luis Martínez, y que la compartas con nosotros. De verdad es una historia entrañable, una historia fascinante de amor, de suerte, de serendipia, no sé cómo llamarla, pero se resume en ese encuentro en París y en este libro que nos comparte esta noche José Luis Martínez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a Canal 22, por supuesto. Nos vemos mañana en la presentación. Y Laura, regresamos contigo porque todavía hay más aquí en Noticias 22. Gracias, José Luis Martínez. Rafa, muchas gracias. Este día, el poeta y ensayista venezolano Rafael Cadenas fue galardonado con el premio Reina Sofía en el ámbito de la poesía iberoamericana. Este es el reconocimiento más importante del género en lengua española y portuguesa que conceden la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional de España. Este escritor, Rafael Cadenas, de 88 años, se convirtió en el primer venezolano en recibir este reconocimiento, y con esto nos vamos a la pausa. Bueno, mucha atención a los amantes del cine, porque uno de los festivales más importantes del planeta, Future Shorts, está aquí. Future Shorts es la red de cortometrajes más grande del mundo, un proyecto que surgió en 2003 en Londres y cuya finalidad es llevar lo mejor del cortometraje. Actualmente llega a 40 países y 104 ciudades. Este mes de mayo, México recibe su quinta temporada.
La temporada pasada nos acompañó Charlotte Scott Wilson, quisimos continuar con este apoyo, entonces viene Roxana Stroe de Rumanía. Ella fue ganadora en el Festival de Berlín del 2017 y va a estar con nosotros presentando su corto Una noche en Tocoriki, además de una retrospectiva de todo su trabajo. Va a estar acompañándonos durante toda la temporada realizando varias actividades. Este año la selección está conformada por 12 cortometrajes divididos en 2 programas provenientes de países como Hungría, Rumania, Estados Unidos, Colombia, Francia, Holanda y Brasil. Algo muy importante para esta temporada es que tenemos la inclusión de un cortometraje mexicano producido por el CUEC, del director Fabián León López, que estamos muy contentos que acaba de ser nominado al Ariel, Chambelán. Y bueno, este corto, que está increíble y de excelente calidad, también va a ser parte de la programación. Future Shorts México también busca convertirse en una plataforma para impulsar la carrera de jóvenes talentos nacionales. Nosotros queremos ser una herramienta, un puente para la proyección de este talento y que puedan ser parte de este festival y que se distribuya su producto a todo el mundo, a 104 ciudades, es nuestro sueño. Entonces invitamos a todos los directores, a todos los realizadores, a que se pongan en contacto con nosotros, a que nos envíen su trabajo, nosotros apoyarlos, realizar toda la gestión que sea para que sean parte de esta selección. Y pues bueno, ver este producto en todo el mundo nos va a dar todo el gusto. La quinta temporada de Future Shorts arranca este miércoles 16 de mayo en la Biblioteca Vasconcelos. Luego continuará su recorrido por la Cineteca Nacional, la explanada del Palacio de Bellas Artes, Cine Tonalá, Parque Lincoln, Galería Basalta y el Restaurante Doméstico. La entrada a todas las sedes es gratuita. Noticias 22, Julio López. Es viernes de ciencia, ya lo anticipábamos, y la astrónoma Julieta Fierro nos explica por qué los agujeros negros siguen siendo una incógnita del universo. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Como siempre, un placer saludarlos en esta sección de ciencia. Seguro han escuchado hablar de los agujeros negros en el universo. Y no se trata de simples adornos en el cosmos. Los agujeros negros son considerados cuerpos celestes con una gran cantidad de masa concentrada y con una fuerza gravitatoria de la que ninguna partícula puede escapar. La astrónoma Julieta Fierro nos explica estos fenómenos. Un hoyo negro es un lugar donde las cosas pesan tanto que hasta la luz pesa. Por ejemplo, la luz de la punta de mi nariz viaja en todas direcciones y por eso me ven todos los que están en este estudio y ustedes también. Pero si viviéramos en un hoyo negro, la luz de la punta de mi nariz, ¡ploc!, se caería al piso y nunca podría salir del hoyo negro y ustedes no me podrían ver. Es decir, los hoyos negros son lugares donde nada puede escapar. Bueno, en principio. Pues hay de muchos tipos. Cuando se hizo el universo, la densidad de materia era tan grande que hubo unos hoyos negros que se formaron en ese momento, que tenían unas 60 veces tanta materia como el Sol. Cuando esta materia empieza a caer al hoyo negro, llega a un punto que se llama el horizonte de eventos, es decir, el punto del no retorno. El horizonte de eventos es la frontera que rodea el agujero negro. Una vez que es atravesado este límite, nada puede salir debido a que no existe velocidad suficiente para escapar de su atracción gravitatoria. Imagínense que ni siquiera la velocidad de la luz lo logra. Si algo se acerca a un hoyo negro, se rompe. Hay otros hoyos negros que se producen cuando se apagan las estrellas. La estrella está tan feliz quemando sus reacciones termonucleares y se le acaba el combustible y ¡ploc!, se colapsa, se hace un hoyo negro. En los núcleos de las galaxias hay unos super hoyos negros. Estos se forman porque hay tal densidad de estrellas que se empiezan a caer al hoyo negro más y más y más estrellas y se hacen hoyos negros de miles de masas solares. Son muy brillantes y producen los núcleos activos de las galaxias. Al interior de estas zonas del universo, las propiedades del espacio-tiempo se alteran y ocurre un fenómeno llamado dilatación gravitacional del tiempo. Para poner un ejemplo, si nosotros viajáramos en nuestra nave con dirección a un hoyo negro, quienes la monitorean desde una distancia considerable observarían que al atravesar el horizonte de eventos nos quedaríamos estáticos, casi congelados. Sin embargo, nosotros veríamos y sentiríamos la presión que a gran velocidad nos dirige sin retorno al centro del agujero negro. No habría fuerza que detuviera el paso del tiempo.
Y esto comprueba lo que Albert Einstein predijo en 1915, cuando aseguró que el tiempo medido por un reloj variaba en función de la masa y la velocidad. Por ejemplo, cuando chocan dos hoyos negros, Einstein dijo se va a distorsionar el espacio-tiempo y se van a producir ondas gravitacionales. Y luego hay unos mini hoyos negros virtuales, que son los que se producen en el CERN y en nuestra atmósfera. Hay rayos cósmicos con tanta energía que llegan a la atmósfera y producen un hoyo negro tan minusculísimo y tan pequeñito y se desintegra tan rápido que no pasa nada. Por eso se llaman hoyos negros virtuales. Y estos son los que se espera producir en el acelerador de partículas de CERN. Así es que hay un montón de tipos de hoyos negros en el universo y muchas cosas por aprender sobre ellos. Hasta ahora se sabe que el punto central de la Vía Láctea está ocupado por un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A, que tiene alrededor de 4 millones de masas solares. Se estima que nuestra galaxia está ocupada por más de 100 millones de agujeros negros. Hasta aquí la información científica. Hasta la próxima. Bueno, yo creo que es una de las áreas en las cuales la investigación de la astrofísica va a continuar durante mucho tiempo y tendremos noticias de lo que descubran los científicos. Este fin de semana llega el festival Live Looping al Centro Nacional de las Artes. Es una oportunidad para conocer de cerca el arte de componer una canción o una pieza sonora en tiempo real. Hace 18 años en Santa Cruz, California, surgió un festival de música electrónica que llega a nuestro país por tercera ocasión. Se trata de México Y2K18 International Live Looping Festival. Sí, es una especie de sampleo, aunque la diferencia está en que el sampleo, digamos, es como una especie de fotografía que se toma de un sonido, ¿no? Y el looping es más como una pequeña grabación de una frase, y esa frase está repitiendo, y sobre eso podemos nosotros construir capas de sonido, quitarlas, incrementarlas. Y bueno, nos visita gente del Reino Unido, de Francia, de Pakistán, viene gente de Argentina también, de Estados Unidos, obviamente México, y una artista también invitada de Holanda. El fundador de este festival es Rick Walker, quien desde los años 80 exploraba estos recursos musicales. Fue en los años 90 cuando a través de invitaciones en línea empezó a tocar en fiestas. Ahora, su festival ha alcanzado 58 ciudades y 21 diferentes países, con una muy particular vocación para la edición en México. And that's kind of fascinating to me because I've been a producer for many years of records in recording studios, and really half of what you're doing up there is producing because you're using effects and mixing effects after the loop or manipulating the loop. So, but with our festivals, with Eliud's and with mine in Santa Cruz, we insist that there be a large element of live, like you have to play in front of the audience. You just can't push buttons and let things go. En una especie de concierto ritual, el principio de esta fiesta de la música vincula la ejecución en vivo con los recursos electrónicos de grabación más relacionados a un estudio. Dentro del festival realmente utilizamos cualquier recurso, ¿no? Entonces, en cuanto a instrumentos, bueno, puede haber instrumentos como muy tradicionales, como instrumentos totalmente innovadores. En el caso de Rick Walker, quien es el fundador propiamente del festival, él echa mano de todo, de cualquier instrumento que se encuentre, alguna vasija o algo que esté en el piso, ¿no? Entonces, realmente todo es válido. Y la tecnología pues va desde pedales muy simples hasta pedales más complejos o softwares muy sofisticados. México Y2K18 International Live Looping Festival se llevará a cabo del 11 al 13 de mayo en el Centro Nacional de las Artes. La entrada es libre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Reza el adagio que genio y figura hasta la sepultura, como también nos lo legó y lo demostró el Chango Cabral. Vamos a decir desde 1900, de las figuras internacionales, 1917, 1918, hasta 1968. Es o sea, seis décadas enteras con los genios y figuras de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de Vietnam, en fin.
Pero en la exposición Genios y Figuras, retratos caricaturales, que se exhibe en el Centro de Exposiciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no solo se exhiben retratos de políticos, sino también de escritores, actores y cantantes que Ernesto García Cabral, conocido como El Chango, publicó en diversos medios impresos durante la primera mitad del siglo XX. Son cerca de 90 personajes, genios y figuras del siglo XX que se pueden disfrutar aquí en el aeropuerto, aquí en la sala C, entre la puerta 4 y la puerta 5. La broma, el humor, la gracia, que eso es lo que básicamente caracteriza a Cabral, la jocosidad, diría un gran amigo mío. El Chango García Cabral se mantenía al tanto de las vanguardias artísticas del resto del mundo. Cabral, de alguna manera, junto con Salvador Pruneda, por ejemplo, Artenac, toda una serie de gentes que también se desconocen. Obviamente somos buenísimos para ello. Al día estaban al tanto de qué es lo que hacían los ingleses, los rusos, los americanos, los alemanes, los japoneses, qué es lo que había, y esto se los hacía saber don Lino Picaseño y Cuevas, maestro de San Carlos, cuál era la solución plástica, cuál era la estética de ese momento en los distintos lugares. Y obviamente pues, viene siendo una síntesis, ¿no? Antes era muy achurada, muy trabajadita la caricatura política especialmente, o pornográfica también, ¿no? Ajá. Y Cabral sintetiza a través de líneas, muy pocas líneas, ¿no? Sintetiza todo esto también fundamentado en una gran revista alemana que se llamó el Simplicissimus. Noticias 22, Irma Gallo. Seguimos con asuntos plásticos. El Centro de la Imagen nos abrió las puertas de su bodega para mostrarnos el trabajo de 42 fotógrafos que documentaron el primer año posterior al temblor de 1985. Esta es una nueva entrega de la sección Archivos Soterrados. Esta es una selección de imágenes de una exposición que se llamó A un año del temblor, que fue una muestra que organizó el Consejo Mexicano de Fotografía, que en esos años todavía estaban colaborando. Y entonces ellos lo que hicieron fue reunir imágenes que crearon 42 fotógrafos distintos acerca del terremoto de 1985. La exposición es muy interesante, más allá, digamos, del evidente valor histórico de las imágenes, porque son muchas miradas de un mismo conflicto. Tenemos imágenes de la destrucción, pero también hay muchas imágenes de cosas que se detonaron en la sociedad mexicana que no se habían podido ver hasta entonces, ¿no? Entonces tenemos imágenes de la solidaridad ciudadana, tenemos cómo se organizaron los vecinos, hubo puestos de socorro en las calles, estas son imágenes de Tepito, en la que la gente pues decidía no retirarse de sus viviendas, pero pues tampoco podían regresar a la normalidad. Pero la verdad es que sobre todo lo que en este caso recogió la exposición que organizaron, pues sí fue la actividad de los ciudadanos, definitivamente. En esta muestra hay trabajos de Enrique Bostelman, de Adrián Bodek, de Enrique Villaseñor, de Vicente Guijosa. De pronto pareciera que lo que sucedió en el 85 se quedó ahí, pero vimos muchas cosas nuevamente el año pasado. Bueno, pues nos pareció que era pues pertinente compartir esto para que las personas conozcan que bueno, sí que existe la historia y la historia pues está también en estos documentos. Bueno, y también les tenemos una propuesta, todos están invitados a la inauguración de un nuevo espacio escénico en la capital, se llama el Foro de Inés. Así es, y de hecho abre sus puertas mañana con el espectáculo Del Tango al Diván de María Inés Montilla. Ella nos presenta una especie de mano a mano muy divertido entre Freud y Gardel, ¿se imaginan eso? Mañana, ¿no? Mañana a las 9 de la noche en el Foro Lo de Inés. Está en la calle de Hamburgo número 313 en la Colonia Juárez. Hay que darse una vuelta y celebrar la cultura. Y al regresar, a propósito de encuentros divanescos, Juan Arturo Brennan y Rodrigo Macías están aquí en Noticias. Volvemos con ellas.
Aquí está Juan Arturo Brennan y algo que venimos esperando desde un anuncio importante que él mismo nos hizo, ¿no, Rafa? Así es, la llegada de Rodrigo Macías al frente de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, una de las más importantes, más de 45 años de tradición en nuestro país, y está esta noche con nosotros. Brennan, vamos contigo. Bienvenidos ambos. Buenas noches, Laura, Rafa, Rodrigo, bienvenido. Gracias. Y buenas noches a ustedes también. En efecto, Rodrigo Macías fue nombrado hace apenas unos meses a la dirección, voy a hacer un paréntesis, de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. El paréntesis es, tú sabes mejor que nadie como director que hay un montón de títulos diversos para los directores. Director musical, director artístico, director titular, director principal. Es una cuestión de jerarquías y de contratos y todo. Sí. ¿Oficialmente eres? Director general de Director la Orquesta general, Sinfónica. ¿ya ven? Director general de la Sí. Orquesta Sinfónica del Estado de México. Rodrigo, no quisiera usar el lugar común de el tigre en la rifa, si te lo sacaste o no, pero finalmente la OSEM, la Sinfónica del Estado de México, es una orquesta muy importante, con una antigüedad notable, controvertida, con una historia pesada en muchos sentidos, en el sentido bueno es una orquesta con presencia. Sí. Primera pregunta. Llegas ahí en este relevo después de ese gigantesco mandato de Enrique Batis. Punto número 1. Vamos a hacer pregunta de espejo. De aquí para allá. ¿Cómo encontraste a la orquesta? ¿Cuáles son las virtudes y lo que hay por hacer con la OSEM? La orquesta tiene un sonido muy pastoso. Es una característica que a mí siempre me gustó. Yo conozco esta orquesta desde niño, escuché los discos desde niño y me sorprendió el ímpetu, la fuerza, el ensamble de esta orquesta. Ahora, ¿cuántos meses llevas al frente de la OSEM? Oficialmente, mi primer programa lo dirigí el 23 de febrero. Febrero, marzo, Entonces, abril, casi 4 meses, digamos, un poco menos de 4 meses. Un poquito menos de 3, sí. ¿Ha evolucionado la orquesta hacia algún lado? ¿Está todavía donde estaba? ¿En qué estado está hoy la orquesta? Sé que es poco tiempo, pero ¿qué has visto de movimiento? Mira, esa es una pregunta compleja. Yo pienso que nos estamos moviendo ya, porque sin duda que tienen a un nuevo director que tiene otra personalidad, que tiene otras exigencias, que tiene otros gustos, que tiene otra concepción del sonido, otras concepciones musicales. Entonces yo creo que eso se ha empezado ya a reflejar. Muy bien. Ahora, la pregunta de la otra parte del espejo a la que me refería. ¿Cómo te recibió la orquesta a ti? Percepción meramente, entre subjetiva y objetiva, hasta donde puede ser. ¿Cómo sentiste la recepción de la orquesta, sobre todo cuando es un cambio tan drástico, después de tantos años de un mandato tan férreo? Yo me sentí bien y yo sentí que la respuesta fue positiva. Nos conocíamos ya. Yo, como tú bien sabes, trabajaba ya en el gobierno del Estado de México, trabajé en la orquesta primero juvenil del Estado de México, que después se convirtió en la Orquesta Sinfónica Mexiquense, que no es otra cosa que la orquesta juvenil, la cantera de la OSEM, así que... Las fuerzas básicas. Así es. Así que yo soy una persona que no soy ajena a la institución. Ellos me conocían perfectamente, yo había dirigido de huésped la orquesta en varias ocasiones, así que no era un perfecto desconocido para ellos. ¿Y la recepción fue buena entonces? Sí. ¿La transición fue fluida en general? Sí, ¿No yo pienso hubo que sí. raspones, no hubo caídas, moretones? No, yo quiero decirte que con los maestros de la OSEM yo he encontrado respeto. He encontrado mucho respeto, he encontrado mucho profesionalismo, he encontrado gente que quiere trabajar. Debo decirte que hay músicos de altísimo nivel en esa orquesta. Sí, eso es grandes solistas absolutamente son cierto. partes de la OSEM, son parte de esta orquesta. Y yo debo decir que me he encontrado con una orquesta muy respetuosa. Le voy a preguntar algo un poco más lúdico y quizá un poco más efímero a Rodrigo. Brevemente, ¿sientes que la orquesta está contenta de tenerte ahí? Yo pienso que sí. Con eso es suficiente. Yo pienso que sí. Ahora, como Laura y Rafa ya se están distrayendo un poco, les voy a dejar sembrada la trivia del momento. La OSEM se fundó en 1971. Sí. Son 47 años que va a cumplir. 40 de esos años fue el mandato que ya he mencionado de Enrique Batis, quien dejó la dirección para que entrara Rodrigo. ¿Quiénes son los únicos otros dos directores titulares que ha tenido la OSEM? Laura, Rafa, sin revisar el telefonito. Sin revisar el telefonito. Rodrigo, una orquesta tiene como vida cotidiana, el pan y mantequilla de cada día, es sus conciertos de temporada en las fechas y horas asignadas en su teatro. En este caso es los viernes
a las 20 horas. 20 horas en el teatro, en el auditorio Felipe Villanueva. La sala Felipe Felipe Villanueva de Toluca, la capital del Estado de México. Sí. Sin embargo, repiten los domingos. Los domingos. ¿En dónde? Varía. Distintas sedes. Es muy importante. Visitamos los municipios y este es un trabajo que es fundamental en la Orquesta Sinfónica del Estado de México, porque es una orquesta que es para todos los mexiquenses. Entonces nosotros tenemos la consigna, el gusto de visitar los municipios mexiquenses, y esta temporada 138 estamos visitando 4 municipios, nos estamos centrando en 4 municipios. El primero es Texcoco, donde hay un extraordinario centro cultural. Y donde tú tienes una relación muy estrecha de trabajo, Además, el segundo es Tlanepantla, el Teatro Centenario de Tlanepantla, donde este domingo se presenta la orquesta. El tercero es Valle de Bravo, donde se inauguró recientemente un espacio formidable frente al lago o a la presa. Y el cuarto es Nezahualcóyotl, el municipio de Nezahualcóyotl. Eso lo van a cubrir en esta temporada. Así es. Ahora, ya mencioné, y esto lo voy a repetir para aquellos de ustedes que estén en Toluca, cerca de Toluca, o que incluso vayan desde México a los conciertos de los OSEM los viernes. Yo lo he hecho muchas veces y es realmente experiencia muy satisfactoria. Ustedes estarán preguntando, a ver, viernes a las 8 toca los OSEM, su director general está aquí, ¿quién diablos está allá? No lo digo de ocioso, hay una razón particular por la que tú estás aquí. ¿Qué está pasando allá? ¿Tiene que ver con algo importante? Sí, tenemos a nuestra directora huésped, Gabriela Latriste, mi querida colega y amiga, que además ahora ella es directora titular de la Orquesta Sinfónica Mexiquense, orquesta que yo dirigía anteriormente. Mencioné que me parece importante preguntarle esto a Rodrigo respecto a que en efecto, yo ya lo sabía, esta noche está en Toluca dirigiendo la maestra Gabriela Díaz Latriste, la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Lo pregunté porque por razones que no tengo que explicar aquí, ¿verdad, Laura? Será importante que Gabriela venga un día al programa. Claro. Es importante, ¿sí? Sí, cómo no. Los conciertos de los viernes inmutables, los conciertos de los domingos varían en los municipios. Sí, pero siempre a la misma hora, al mediodía, 12:30 horas. 12:30 en los municipios. ¿Qué más hay en la orquesta? Esto es lo de cajón, en el mediano plazo. Otras giras, grabaciones, presentaciones en espectáculos particulares, acompañar óperas, ballets. Brevemente, ¿qué hay? Sí, mira, haremos una temporada, un festival de verano que le hemos llamado, que van a ser 2 semanas de conciertos distintos a los que la orquesta hace a las temporadas ordinarias. Uno es un concierto con música de películas y otro es un concierto con jazz sinfónico. Yo soy un director muy interesado en la ópera, entonces seguramente vamos a abordar el repertorio operístico. Me gusta mucho también la música mexicana, así que la música mexicana de compositores vivos como Juan Trigos, como otros tantos mexicanos de los que haremos interpretaciones. Por supuesto que hay planes de todo lo que mencionaste. Quiero decirte muy rápidamente que este cambio que se dio en la OSEM es no solo el movimiento de la cabeza del principal grupo artístico del Estado, sino responde a una reintegración, a una reestructuración integral de todos los grupos artísticos del Estado, con una visión muy clara del Gobierno del Estado, la Secretaria de Cultura, que a mí me parece muy atinada. Muy bien, entonces yo espero que nos mantengas informado. Claro. Nosotros cuando haya cosas destacadamente importantes en todo esto, daremos noticia de ello aquí. Mientras tanto, ¿ya tenemos la respuesta? Por supuesto, señor. ¿Nombres? A la trivia. Es un poco trampa porque yo llevo varios años haciendo un guión radiofónico para presentar el programa de los OSEM. Díaz Muñoz. Eduardo Díaz Muñoz y Suárez. Manuel Suárez, perfectamente bien contestado. En un momento una de nuestras edecanes le entrega en su asiento 20 pesos y 2 kilos de caldo de pollo. No, y boletos a la temporada. ¿Te acuerdas del doctor Trivia de regreso. Hoy se está presentando un programa que se repite este domingo. Dime uno de los compositores que están ejecutando esta noche, que a mí me encanta. Tip norteamericano. Bernstein. Exactamente. Ya me gané mis 20 pesos y mis 2 kilos de caldo de pollo. Bien, estamos a punto de despedirnos ya. Simplemente quisiera remarcar, entre los compositores mexicanos a los que se ha referido Rodrigo Macías, hay uno muy importante que me parece que va a funcionar o está funcionando un poco a manera de rescate. Van a tocar no una, sino 2 de las sinfonías de Eduardo Hernández Moncada. Así es. Es un compositor realmente importantísimo al que la gente aquí, directores, orquestas, público, ignoran. Y eso es como una pequeña cereza que corona el pastel de la programación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Tiene página, busquen en internet OSEM y ahí está la programación, programa a programa con fechas, solistas, obras.
todo aquello. De veras, para los que están en Toluca y comunidades aledañas, no se lo pierdan por razones evidentes. Es su orquesta, e insisto, para los chilangos que a veces nos da un poco de reticencia mover nuestro cuerpo, atrévanse, se van temprano, pasan a la Marquesa, a la Quesadilla, después van a Toluca, comen allá. No se van a arrepentir. Con chorizo o sin chorizo, la torta, se toman un café y de veras, la sala está muy bien, tiene una acústica muy interesante. Renovada. Lo mencioné aquella vez que dimos noticia de que Rodrigo ya iba a andar por aquí. Fui al concierto inaugural. Yo ese viernes me fui al concierto inaugural y en efecto la orquesta suena muy bien, la acústica está realmente sólida y la gente estaba prendida. Esa es una combinación, junto con la asunción de un nuevo director, una combinación que no falla. Estén pendientes, vayan a la OSEM, no se lo pierdan. Rodrigo, mil gracias. Gracias, por estar gracias aquí a ti, gracias a tu auditorio, que nos sigan por favor en las redes sociales, OSEM Oficial, y estamos pendientes. Muchas gracias. Mil gracias, Rodrigo, por estar aquí, estaremos pendientes de la OSEM. Gracias. Laura. Para salir propiamente de la orquesta. Sí, tenemos un fragmentito. Pues sí, recuerden, noticiero el lunes, yo hasta el viernes. Gracias, pasen un buen fin de semana y la semana también. Música, maestro. Buen fin de semana. Chao.